La embajadora Elara aterrizó en la tierra con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus pasos resonaban contra el piso pulido del puerto espacial, un contraste marcado con la tierra blanda y cedente de su propio mundo natal. Todo sobre este lugar parecía apagado, incluso el aire parecía zumbando con una energía subestimada. Había sido encargada con una misión singular y aparentemente sencilla: entender por qué la humanidad, una especie renombrada por sus triunfos militares pasados, ahora rechazaba participar en la guerra. Para los Seitel, una raza que valoraba la fuerza y la destreza marcial, el pacifismo era una muestra de debilidad. Un hombre la esperaba, una figura pequeña y discreta entre las multitudes bulliciosas. Tenía que ser Elias Vance, el historiador humano asignado para recibirla. La saludó con una pequeña sonrisa y un gesto hacia un vehículo en espera. Bienvenida a la Tierra, embajadora Elara. Confío en que su viaje fue placentero. Su tono era cortés, casi deferente, aunque hizo poco para aliviar la aprensión de Elara. Lo suficientemente placentero, respondió ella, su voz cuidadosamente neutral, aunque confieso que su mundo carece de cierta vitalidad. Elías soltó una risa baja, un retumbar en su pecho. Preferimos la paz a la vitalidad estos días. Vamos a acomodarla. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras el vehículo se deslizaba por la ciudad, Elara no podía sacudirse la sensación de ser observada. Los edificios se elevaban por encima, testamentos de la ingeniería humana, pero más le parecían jaulas que monumentos. ¿Era este el precio de la paz? ¿Existir en este entorno controlado y sanitizado? Elara pasó los siguientes días atrapada en un torbellino de historia humana. Elías la llevó a través de museos llenos de reliquias de antiguas batallas, con exposiciones holográficas que mostraban maniobras tácticas que le enviaban escalofríos. La ingeniosidad humana era indudable, su capacidad para la violencia, aterradora. Sin embargo, cuanto más aprendía, más profundo se volvía el misterio. Esto, dijo Elías, señalando un enorme fragmento de metal oxidado, es todo lo que queda del último martillo del amanecer. Elara rodeó el artefacto, frunciendo el ceño. Era un arma imponente, incluso en su estado ruinoso. ¿Un arma de tal poder destructivo y sin embargo nunca se usó? Elías negó con la cabeza, una expresión sombría en su rostro. No, se construyó en el apogeo de lo que llamamos la era del reconocimiento, un periodo de casi constante conflicto global. Pero antes de que pudiera ser desplegada, la guerra terminó. ¿Cómo? Presionó Elara, su curiosidad alcanzando un pico. Elías la llevó a una vitrina donde descansaba una piedra lisa y simple sobre un cojín de terciopelo. Esto, dijo, su voz apenas un susurro, es la respuesta. Explicó que la piedra, encontrada en un campo de batalla lleno de innumerables bajas, se había convertido en un símbolo, un recordatorio marcado del verdadero costo de la guerra, no solo en vidas perdidas sino en la erosión del alma de la humanidad. Elara examinó la piedra, su superficie lisa estaba fría al tacto. Era insignificante, sin embargo, llevaba un peso que parecía oprimir sobre ella. ¿Podría un objeto tan simple ser verdaderamente el catalizador para un cambio de especie? Los días se convirtieron en semanas llenas de conferencias, simulaciones y debates interminables con Elías. Elara luchaba por reconciliar el violento pasado humano con su pacifismo actual. Su historia está llena de contradicciones, dijo una tarde, evidente su frustración. Dominaron el arte de la guerra, perfeccionaron las herramientas de destrucción, pero eligen permanecer inactivos mientras otros luchan. Elías se recostó en su silla, reflexivo. No elegimos la inactividad, Elara, elegimos un camino diferente. Explicó el concepto de guerra total, una doctrina que la humanidad había desarrollado durante su hora más oscura. No se trataba solo de derrotar al enemigo en el campo de batalla, sino de romper su espíritu, paralizar su infraestructura y asegurar su aniquilación total. Aprendimos, continuó, su voz cargada de arrepentimiento, que la verdadera victoria se encuentra en hacer la guerra tan terrible, tan absolutamente devastadora, que nadie en su sano juicio la consideraría de nuevo. Elara lo miró, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Esto es locura.
Lograr la paz mediante la amenaza de destrucción total, ¿es esta la verdadera cara del pacifismo humano? Un alarmante sonido resonó en el apartamento de Elías, sacando a Elara de su inquieto sueño. Las noticias en la pantalla mostraban una vista familiar, naves estelares en un tenso enfrentamiento, escudos de energía brillando bajo una lluvia de fuego láser. Los Krell y los Lumina, murmuró Elías, su voz grave, su disputa territorial ha escalado. Elara observó cómo las dos razas alienígenas, conocidas por sus temperamentos volátiles y su rígido sentido del honor, se acercaban cada vez más a la guerra abierta. Este era precisamente el tipo de conflicto que exigía intervención, sin embargo, la humanidad permanecía en silencio. El Consejo Galáctico ha suplicado mediación humana, dijo Elías, sus ojos fijos en la pantalla, pero hasta ahora, no ha habido respuesta. Elara no podía creer lo que escuchaba. Esta era su oportunidad para demostrar su fuerza, para usar su conocimiento y experiencia para evitar un desastre. Sin embargo, optaron por no hacer nada. Son cobardes, escupió ella, su voz teñida de disgusto. Se esconden detrás de su pacifismo mientras la galaxia arde. Elías se volvió hacia ella, su mirada firme. No confunda la inacción con la indiferencia, Elara. La humanidad elige sus batallas cuidadosamente y cuando luchamos, no es una batalla de la que alguien salga caminando. Sus palabras hicieron poco para calmar la inquietud de Elara. La galaxia contuvo la respiración, preparándose para una guerra que parecía inevitable, y la humanidad, la especie con el poder de detenerla, se mantenía al margen. La noticia no fue una sorpresa, pero aún así envió un escalofrío por la espina dorsal de Elara. Los Krell, impulsados por la retórica ardiente del canciller Borak, habían lanzado un ataque preventivo contra un puesto avanzado de los Lumina. La galaxia estalló en caos. El Consejo Galáctico, desesperado por contener la situación, emitió una súplica directa para la intervención humana. El mensaje se transmitió en todos los canales, un grito desesperado de ayuda que resonó por las estrellas. Para asombro de Elara, la humanidad respondió, pero no con la fuerza abrumadora que ella esperaba. En lugar de eso, un solo barco, el buque insignia de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Humana, trazó un curso hacia el planeta neutral designado para negociaciones. «Están enviando a un diplomático», exclamó Elara, incrédula, «a una zona de guerra». Elías, con el rostro grave, sacudió la cabeza. «No a cualquier diplomático. Al almirante Kaido. Él es un relicto de una época diferente», explicó que Kaido era uno de los últimos veteranos sobrevivientes de la última guerra humana, un ser vivo que encarnaba su potencial aterrador. Era un símbolo, un mensaje que Elara luchaba por entender. ¿Qué bien puede hacer un solo barco, un solo hombre, contra la fuerza de dos flotas en guerra? Se preguntaba ella. ¿Era esta la idea de la humanidad de una solución? ¿Ser testigos de la carnicería que podrían haber prevenido? La atmósfera en el planeta neutral estaba cargada de tensión. Las delegaciones de los Krell y Lumina, sus rostros marcados por la ira y la sospecha, se miraban fijamente a través de la amplia mesa de conferencias. Elara, acompañando a Elías como observadora, podía sentir la hostilidad irradiando de ellos como el calor de un horno. La llegada de la nave hizo poco para aliviar la tensión. El almirante Kaido entró a la cámara de conferencias solo, su postura erguida, su mirada inquebrantable. Era un estudio en contraste, su rostro curtido hablaba de innumerables batallas, pero sus ojos albergaban una calma profunda y perturbadora. El canciller Borak, el líder de los Krell, se levantó de su asiento, sus rasgos reptilianos contorsionados en una mueca. «Así que los humanos nos honran con su presencia al fin», espetó. ¿Vienen a darnos lecciones sobre las virtudes del pacifismo mientras nuestro pueblo es masacrado? La respuesta de Kaido fue suave, casi inaudible. «Estamos aquí para ofrecer una perspectiva», gesticuló hacia los técnicos que lo habían acompañado, dirigiéndolos para que activaran un dispositivo que habían traído a la cámara. Zumbaba con una energía ominosa, proyectando sombras titilantes sobre los rostros de los delegados reunidos. Elara se inclinó hacia Elías, su voz apenas un susurro. «¿Qué es eso?» «No lo sé», respondió él, sus ojos fijos en el dispositivo, «pero tengo un mal presentimiento». El dispositivo cobró vida,
bañando la habitación en una luz azul fría. Una proyección holográfica se materializó sobre la mesa de conferencias, resolviéndose en un mapa detallado de los sistemas estelares circundantes, los mismos sistemas por los que los Krell y Lumina estaban luchando. ¿Qué es esto?, exigió el canciller Borak, su voz impregnada de sospecha. ¿Algún tipo de truco humano? El almirante Kaido lo ignoró, su mirada fija en la proyección. Esto, dijo, su voz resonando con un poder tranquilo, es una simulación, un vistazo a lo que les espera si eligen continuar por este camino. Antes de que alguien pudiera protestar, la simulación comenzó. Flotas de naves de guerra Krell y Lumina materializaron en el mapa holográfico, participando en un caótico ballet de fuego láser y escombros explotando. Pero esta no era una simple muestra táctica, era diferente. El Ara observó con fascinación horrorizada cómo se desarrollaba la simulación. No solo las naves eran el objetivo, planetas, antes vibrantes de vida, eran bombardeados hasta convertirse en cascarones sin vida. Transportes civiles que huían del combate eran vaporizados en el fuego cruzado. La simulación se acercaba a batallas individuales, mostrando la cruda realidad de la guerra en detalle grotesco. Vio a soldados Krell, sus rostros retorcidos por el terror, abrumados por oleadas de drones Lumina sin rostro. Vio a familias Lumina acurrucadas en refugios, incineradas por ataques orbitales Krell. Era una sinfonía de destrucción, una disección fría y calculada de cada escenario posible, cada opción estratégica, cada consecuencia horripilante. Y a través de todo, una verdad escalofriante se hacía clara: esta no era una guerra que nadie pudiera ganar. La simulación se prolongó durante horas, cada minuto transcurrido grabándose en el alma de El Ara como una marca. El aire en la cámara de conferencias se volvió pesado, espeso con el hedor a ozono y el horror no expresado de los delegados. Incluso el canciller Borak, el arquitecto de esta guerra inminente, estaba hundido en su silla, su rostro reptiliano pálido. La arrogancia que una vez irradió de él había desaparecido, reemplazada por la conciencia naciente del abismo que casi había desatado. La simulación no era solo una muestra de poder militar, era un arma psicológica meticulosamente diseñada, destinada a descomponer las barreras del orgullo, el prejuicio y el odio ciego que alimentaban el conflicto. Era el grito silencioso de los datos, eco de los horrores que les esperaban si no encontraban otra manera. Cuando el último y devastador escenario se desplegó, una aniquilación mutua que dejó ambas civilizaciones en ruinas, el almirante Kaido habló, su voz apenas un susurro. Este es el camino que han elegido. Este es el futuro que están creando para su gente. El silencio descendió sobre la cámara, más pesado que cualquier palabra podría expresar. La simulación se apagó, dejando detrás el zumbido tenue del dispositivo y el espectro persistente de una destrucción inimaginable. El Ara no podía apartar la mirada del espacio vacío donde había estado la proyección. Había sido testigo de innumerables batallas en su vida, tanto reales como simuladas, pero nada podría haberla preparado para esto. Esto no era simplemente guerra, era extinción. El silencio se rompió solo por los respiros entrecortados de los delegados. El Ara observó cómo los representantes Krell y Lumina, sus rostros marcados por el shock y la vergüenza, comenzaban lentamente a mirarse no como enemigos, sino como sobrevivientes de una pesadilla compartida. El canciller Borak, su compostura destrozada, finalmente habló, su voz ronca. ¿Es esto lo que nos espera? El almirante Kaido, con una expresión ilegible, asintió lentamente. Es uno de los resultados posibles. Los datos son claros. Este conflicto, si se permite que continúe, consumirá ambas civilizaciones. La única pregunta es cuántos morirán antes de que se den cuenta de la futilidad de todo esto. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas con una verdad no dicha. El Ara vio un destello de duda en los ojos de la delegación Lumina, un atisbo de algo parecido al miedo en los rostros de los guerreros Krell. Por primera vez desde que llegó a este planeta, el Ara sintió un destello de esperanza perforando la desesperación sofocante. Quizás, solo quizás, este era el punto de inflexión, el momento en que la razón, aunque presentada de manera forzosa, comenzó a erosionar la base del odio. Miró al almirante Kaido, cuya postura seguía siendo rígida,
su mirada fija en los rostros de los delegados. No había elevado su voz ni hecho amenazas, simplemente les había presentado la verdad en toda su brutal claridad indiscutible. Y en ese momento, el Ara comprendió, esta era la verdadera cara del pacifismo humano. No una debilidad, sino una profunda comprensión del costo de la guerra, una voluntad de mirar al abismo y usar ese conocimiento para alejar a otros del borde. El silencio en la cámara ya no era asfixiante, sino preñado con el peso de 1000 palabras no dichas. Los delegados, una vez rebosantes de furia justiciera, ahora parecían encogerse bajo el peso de las implicaciones de la simulación. El canciller Borak, su rostro reptiliano marcado por el agotamiento, rompió el silencio. Su voz, que una vez retumbó con confianza, ahora era un susurro ronco. ¿Qué sugiere que hagamos? La pregunta, impregnada de vulnerabilidad, una que el Ara nunca había imaginado escuchar de un líder Krell, parecía colgar en el aire, buscando orientación de la misma especie que habían despreciado como débil. El almirante Kaido, su compostura imperturbable, encontró la mirada del canciller. La elección siempre ha sido suya, dijo, su voz un contrapunto firme al tumulto que giraba en la habitación. La simulación simplemente ilumina el camino que están recorriendo. Gesticuló hacia el dispositivo silencioso. Esto no es una profecía, sino una advertencia. El futuro no está establecido. Tienen el poder de elegir un camino diferente, un resultado diferente. Sus palabras, desprovistas de juicio o condena, parecían resonar por la cámara, un salvavidas lanzado a un mar de dudas y desesperación. El Ara observaba mientras los delegados, sus rostros mezcla de vergüenza, miedo y un destello de frágil esperanza, comenzaban a susurrar entre ellos. Las semillas de la duda habían sido sembradas, regadas por la cruda realidad de su futuro potencial. La pregunta era, ¿echarían raíces y florecerían en algo parecido a la paz? Las negociaciones, una vez un escenario para proclamas ardientes y amenazas apenas veladas, se transformaron en un asunto sombrío. La simulación había despojado la bravuconería, dejando atrás una vulnerabilidad cruda que impregnaba cada intercambio. Elías, su habitual desapego académico reemplazado por una intensidad tranquila, trabajaba incansablemente junto a el Ara, guiando a los delegados a través del peligroso campo minado del compromiso. El aire chispeaba con tensión, salpicado por momentos de acalorado debate y enfrentamientos tensos, pero a través de todo, comenzaba a emerger un frágil puente de comprensión. Los Krell, su arrogancia templada por las advertencias crudas de la simulación, a regañadientes reconocían la validez de algunas reclamaciones Lumina. Los Lumina, a su vez, suavizaban su postura en varios temas clave, su indignación inicial dando paso a un deseo pragmático de una paz duradera. El Ara, siendo testigo de los cambios sutiles en la postura, las voces suavizadas, los asentimientos vacilantes de acuerdo, sentía un aumento de optimismo cauteloso. La simulación, por todo su horror, había logrado lo que años de diplomacia no habían logrado, había obligado a ambas partes a enfrentar la realidad aterradora de su mortalidad compartida. El camino hacia la paz, se dio cuenta el Ara, no estaba pavimentado con ideales elevados ni proclamas grandiosas, sino con pequeños pasos difíciles dados por aquellos dispuestos a mirar más allá de sus diferencias y reconocer la humanidad compartida que los unía, incluso a través del vasto golfo del espacio interestelar. Una noche, mientras el Ara reflexionaba sobre las últimas propuestas, un golpe suave en su puerta la sobresaltó de su trabajo. Era Elías, su rostro grabado con un cansancio que iba más allá de la fatiga. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz apagada. El Ara asintió, señalando los datepads dispersos por su escritorio. Otra larga noche, suspiró Elías, hundiéndose en una silla. Algunas heridas, dijo, su mirada distante, son más profundas de lo que cualquier arma puede alcanzar. Procedió a contarle sobre su investigación del pasado de la humanidad, los innumerables conflictos que habían manchado su historia. Habló del costo psicológico que había cobrado a generaciones de soldados, las cicatrices que persistían mucho después de que se silenciaron las armas. Podemos haber dominado el arte de la guerra, dijo, su voz teñida con una profunda tristeza, pero nunca escapamos a sus consecuencias. Compartió historias de veteranos enloquecidos por sus experiencias, de una sociedad destrozada por el duelo y la pérdida,
de un trauma colectivo que se había infiltrado en el mismo tejido de su ser. Era un lado de la humanidad que Elara nunca había considerado, un recordatorio sombrío de que incluso los vencedores cargan las heridas invisibles del conflicto. Mientras Elara escuchaba sus relatos, se dio cuenta de que el verdadero costo de la guerra no se medía en bajas o infraestructura destruida, sino en la erosión del espíritu humano, en la fractura de su psique colectiva. Las conversaciones de paz se prolongaron durante semanas, una prueba agotadora de resistencia y diplomacia. Elara, impulsada por un renovado sentido del propósito, se encontró trabajando junto a Elías, mediando disputas, cerrando brechas culturales y guiando pacientemente a los delegados hacia una solución mutuamente aceptable. Hubo momentos en los que las conversaciones estuvieron al borde del colapso, con viejos odios resurgiendo y acusaciones lanzadas por la mesa como dagas. Pero cada vez, el espectro de la simulación se alzaba grande, un recordatorio sombrío del abismo que les esperaba. Y lentamente, con dificultad, se hizo el progreso. Se renegociaron reclamaciones territoriales, se resolvieron disputas sobre recursos mediante compromisos y comenzó a surgir un marco para una paz duradera. A lo largo de todo, Elara no pudo evitar maravillarse de la manera en que los humanos facilitaban la paz. No imponían su voluntad, ni dictaban términos, ni amenazaban con represalias. Eran facilitadores, guías, su presencia un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras del fracaso. Observó al almirante Kaido, un centinela silencioso durante las negociaciones. Rara vez hablaba, pero su mera presencia parecía mantener la sala bajo control. Era un testamento viviente del pasado violento de la humanidad, una etiqueta de advertencia andante sobre los peligros de la agresión desenfrenada. Y en esa realización, Elara finalmente entendió el verdadero legado del pasado violento de la humanidad. No simplemente habían abandonado su capacidad para la guerra, la habían armado, transformado en un escudo para proteger no solo a ellos mismos, sino a toda la galaxia. El día que se firmó el tratado, la atmósfera en el planeta neutral era una de optimismo cauteloso. Los delegados, sus rostros marcados por la fatiga, pero también un destello de esperanza, se reunieron alrededor de la mesa, sus manos vacilantes sobre los datepads que contenían el destino de sus civilizaciones. Elara observó cómo el canciller Borak, su rostro reptiliano suavizado por un cansancio que parecía ir más allá de lo físico, añadía su firma al documento. El representante Lumina lo siguió, un sentido de alivio lavándose sobre su rostro mientras se confirmaba la última firma. Un aplauso resonó por la cámara, tentativo al principio y luego creciendo en un coro de aprobación. Elara, atrapada en el momento, se encontró aplaudiendo también, lágrimas acumulándose en sus ojos. El tratado no era perfecto, pero era un comienzo, una base frágil sobre la cual reconstruir la confianza, reparar puentes rotos, forjar un nuevo camino hacia adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, Elara se atrevió a creer que la paz, por improbable que fuera, era posible. Atrapó la mirada de Elías a través de la sala, su rostro se dibujó en una rara sonrisa. Asintió en un silencioso reconocimiento de su logro compartido. En ese momento, Elara se dio cuenta de que había sido cambiada por esta experiencia, transformada de una observadora escéptica a una creyente reacia en el poder del pacifismo humano. El viaje de regreso a la Tierra fue un asunto sombrío. La euforia de la firma del tratado había dado paso a una reflexión tranquila sobre todo lo que había transcurrido. Elara, todavía procesando los eventos de las últimas semanas, se sintió atraída hacia la cubierta de observación, mirando hacia el vasto espacio exterior. Mientras miraba las estrellas, una profunda sensación de gratitud la inundó. Gratitud por los humanos, por mostrarle un camino diferente, por recordarle que la verdadera fuerza no residía en el poder de las armas, sino en el coraje de elegir la paz. Pensó en su propia gente, su historia empapada en conquista y gloria. ¿Podrían ellos también aprender a abrazar este camino? ¿Podrían dejar de lado su reverencia por la guerra y adoptar la tranquila fortaleza de la diplomacia? Elara no tenía las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: no podía permanecer en silencio. Había sido testigo de primera mano de las consecuencias devastadoras de la agresión descontrolada y había visto el poder transformador del pacifismo humano.
Regresó a su mundo natal con un renovado sentido del propósito, decidida a compartir lo que había aprendido, a abogar por una manera diferente de resolver conflictos. El camino por delante sería largo y arduo, pero llevaba consigo la esperanza que se había encendido en el planeta neutral, una esperanza avivada por el valor silencioso de una especie que había optado por dejar de lado sus armas y asumir el manto de pacificador. El retorno de Elara a su mundo natal fue agridulce. Los paisajes familiares y los sonidos de su gente, una vez una fuente de consuelo, ahora parecían discordantes, un marcado contraste con la tranquilidad moderada que había experimentado en la Tierra. Sus intentos de compartir sus experiencias, de transmitir el profundo impacto de la simulación y la sabiduría que había obtenido de los humanos, se encontraron con una mezcla de escepticismo y diversión apenas velada. Los Eitel, arraigados en una cultura que glorificaba la proeza marcial, luchaban por comprender el concepto de pacifismo como algo más que debilidad. Te mostraron ilusiones, embajadora, se burló el general Rag, un veterano curtido cuyo desdén por los humanos no era ningún secreto. Elara, su paciencia desgastándose, luchó por controlar su temperamento. No eran ilusiones, general. Eran proyecciones basadas en datos fríos y duros. Los humanos han analizado cada conflicto en su historia, cada decisión estratégica, cada resultado posible. Entienden el verdadero costo de la guerra mejor que cualquiera de nosotros. Sus palabras fueron recibidas con burlas y gruñidos desdeñosos. Los Eitel, al parecer, no estaban listos para abandonar sus caminos guerreros, para cambiar el familiar peso de una espada por la promesa incierta de la paz. A pesar de la resistencia, Elara se negó a darse por vencida. Compartió su historia con cualquiera que quisiera escuchar, cadetes jóvenes ansiosos por demostrar su valía, veteranos atormentados por sus experiencias, incluso políticos más preocupados por el poder que por la paz. Sabía que el cambio, especialmente el cambio cultural, era un proceso lento y arduo, pero había visto las semillas de duda plantadas en las mentes de los Krell y los Lumina y se aferró a la creencia de que esas mismas semillas podrían echar raíces en los corazones de su propia gente. Las noticias del planeta neutral eran cautelosamente optimistas. Los Krell y los Lumina, su animosidad templada por la experiencia compartida de la simulación, daban pasos tentativos hacia la reconstrucción de su relación destrozada. Las rutas comerciales se reabrían, se intercambiaban misiones diplomáticas y la amenaza de guerra parecía retroceder con cada día que pasaba. El papel de la intervención humana, una vez recibido con escepticismo y burla, ahora era visto con un nuevo respeto, aunque teñido con una dosis saludable de aprensión. Elara, siguiendo de cerca los desarrollos, sentía un cambio en la corriente galáctica. Los humanos, mediante su compromiso inquebrantable con la paz, habían creado inadvertidamente un efecto dominó, un cambio sutil pero innegable en la forma en que otras civilizaciones abordaban el conflicto. Recibió un mensaje de Elías, un simple texto que le trajo una sonrisa cálida: las semillas están brotando. No pierdas la esperanza. Animada por sus palabras, Elara redobló sus esfuerzos. Organizó simposios sobre resolución de conflictos, invitó a académicos humanos a compartir su experiencia y abogó incansablemente por un enfoque más medido de la diplomacia. El camino por delante aún era largo e incierto, pero podía sentir un cambio en el aire, una conciencia creciente y sutil de que podría haber una mejor manera, un camino que no llevaba inevitablemente a la sangre y la destrucción. De vuelta en la tierra, Elías Vance, ahora con mechones de cabello plateado, observaba a un grupo de niños jugando en el parque frente a su hogar. Reían y se perseguían entre sí bajo la luz moteada del sol, ajenos al peso de la historia que descansaba sobre sus pequeños hombros. Él había dedicado su vida a comprender el pasado, a desentrañar el complejo tapiz de la naturaleza humana con todas sus contradicciones y complejidades. Había mirado al abismo de su capacidad para la violencia, pero también había sido testigo de su resiliencia inquebrantable, su capacidad ilimitada para el amor, la compasión y la esperanza. El universo seguía siendo un lugar peligroso, lleno de incertidumbre y el potencial omnipresente para el conflicto. Pero en la risa de esos niños, en su alegría inocente, Elías veía un atisbo de un futuro más brillante, un futuro donde la paz no era solo un sueño, sino una realidad vivida. Metió la mano en su bolsillo y acarició la piedra lisa que siempre llevaba consigo,
Un recordatorio tangible del pasado que habían dejado atrás y la promesa de un futuro que se esforzaban por crear. Un susurro se escapó de sus labios, llevado por la brisa, una oración silenciosa por una galaxia finalmente en paz. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.